Muchas gracias, diputada. La corresponde por darnos esta oportunidad de platicar entre lo público y lo privado. Nací con carencias afectivas o emocionales ninguna, materiales que yo recuerde pues tampoco, pero ahora ya en la objetividad se da uno cuenta de que pues éramos una familia con precariedades normales como todas las familias de la época, ¿verdad? Yo nací a la orilla de un río porque se ahogó los bueyes que trasladaban esa carreta, se ahogaron al tratar de pasar el río de Santa Catarina. Y pues ahí dio a luz mi mamá, que le había regresado el médico, el doctor Esquinca, porque todavía le faltaba. De pronto ya hizo una reflexión en su vida de esa niña a lo que ha hecho la mujer. Yo creo que sí, porque ahí se sembró el interés social. Ver las desigualdades que existían en Chiapas, cuando mi padre y mi madre deciden trasladarnos a la Ciudad de México. Yo ingreso a la secundaria y a la preparatoria en México y de inmediato empiezo a hacer activismo político en la preparatoria 1 en San Ildefonso, y ahí hice mucho proselitismo político, hice muchas campañas de alfabetización y de salud pública en los barrios circundantes de la Merced, y convocaba yo a mis compañeros a sensibilizarse y a participar y ayudar a la gente. Entonces hicimos mucha tarea política, me postulé a la presidencia de la Sociedad de Alumnos, no era yo la candidata oficial, por decirlo así, y entonces hubo muchos incidentes dolorosos que me marcaron. A partir de ahí recibí una beca que me otorgó la propia escuela, la preparatoria número 1, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, y es ahí donde me voy a estudiar college, a Estados Unidos, a Park College, Ciencias Políticas, Liberal Arts. Al terminar la facultad, aplico para una beca al gobierno alemán, al sistema de intercambio académico. Me dan una beca para irme a estudiar junto con mi recién esposo, que era ingeniero, y nos dan una beca para estudiar en Alemania, en Múnich, en Baviera. Mi esposo se va a la Technische Hochschule, que es la escuela de alta tecnología que hay en Múnich, y yo entro al seminario de Derecho de la Universidad Ludwig Maximilian. Yo ingresar a la Facultad de Derecho, empezar a impartir clases en el doctorado en Derecho, estamos hablando de 1972, y participo un par de años dando clases, pero al mismo tiempo empiezo a trabajar con empresas ya más grandes, y de inmediato me adopta ahora sí que el presidente de la compañía como su asistente personal, y empiezo a manejar muchas cosas, muchos negocios, y la experiencia que había tenido en el manejo de inversiones extranjeras, más la experiencia en esta empresa, me invitan también a participar en el gobierno y asumo mi primera responsabilidad en la Secretaría del Trabajo. ¿Se acuerda cuánto fue su sueldo? Sí, eran 7,150 pesos. Cuando en la iniciativa privada en ese entonces yo ya ganaba 18,500. Era mucho menos de la mitad. Pero yo ya sentía una vocación por el servicio público. Ya había estado en la iniciativa privada y ya estaba convencida que lo que me interesaba era el servicio público. Entonces empecé a trabajar atendiendo el área internacional de la Secretaría del Trabajo. Tuve 6 secretarios del Trabajo. Estuve durante la administración del presidente Echeverría y del presidente López Portillo. Y en esas 2 administraciones yo estaba en la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo le he hecho para estar tanto tiempo en el gobierno, en diferentes cargos? Bueno, es que en la administración pública vas conociendo a muchas personas, y estando en la administración pública, en la Secretaría del Trabajo, 2 de mis jefes pasaron a ser presidentes del PRI. El primero de ellos, Porfirio Muñoz Ledo, me invita a sumarme al partido. En esa ocasión no lo consideré pertinente porque tenía yo esta convicción muy firme, pero más adelante otro jefe mío, Pedro Ojeda Paullada, también llega a ser presidente del partido. Los 2 habían sido también fuertes aspirantes a la presidencia de la República, y pues la voluntad política del momento no les había favorecido,
y como consolación en esa época, pues les daban la presidencia del partido. ¿Su vocación era ser política? Yo creo que sí. Por eso hacíamos estas campañas con la gente allá en la Merced, en la Ciudad de México. Sin embargo, fíjese que en esa época, aunque el licenciado Ojeda era el presidente del partido y se me ofrecía una posición como diputada federal, yo no la consideraba pertinente para mi persona, porque yo pensaba pues que el Congreso estaba muy desacreditado. Entonces regresé y me mantuve en la Secretaría del Trabajo hasta que se vino el último relevo. Me ofrecen la oficialía mayor, yo ya había ocupado todos los cargos en la Secretaría interinamente, ¿no? Entonces me invitan a irme a Cuba como consejera comercial y me voy a Cuba 2 años. Fui consejera comercial, logré aumentar la cooperación entre México y Cuba. ¿Quién se armó, de quién se agarró para llegar a hacer lo que ha hecho? Bueno, quiero decirte que había una tradición familiar de abogados y de políticos en la familia Esponda, y con frecuencia en las tertulias familiares se comentaba de eso. Entonces yo siempre soñaba con llegar a ser una gran abogada y con hacer justicia, porque veía yo mucha injusticia, ¿no?, entre los que tenían y los que no tenían nada. Entonces desde muy niña me inquietó mucho el hecho de la desigualdad social y la pobreza. Fueron 2 temas que casi han sido una obsesión en mi vida. Y el otro tema de las desigualdades que más marcó mi vida fue el tema de la desigualdad de género. A mí me sorprendía que trataran a las niñas como si fueran no emancipadas. Y entonces yo me esforzaba mucho por demostrar en mis clases que era la mejor, por demostrar que podía aprender idiomas, lenguas. Yo aprendí 6 lenguas con cierta facilidad. ¿Ha habido dolor en su vida? Sí, hubo dolor físico desde muy pequeña. Yo padecí polio, recién nacida casi a los 6 meses, y eso obligó a mis padres a llevarme a muchas cirugías y a muchos tratamientos cuando era muy pequeña. Después, pues la vida me mostró, ¿verdad?, que no todo era vida y dulzura y trabajar y recibir recompensas. Cuando yo justamente estaba protestando o rindiendo protesta como candidata a diputada federal por primera ocasión en Chiapas, en Pichucalco, ese mismo día estaba falleciendo mi madre, ¿no? ¿La familia? Una familia muy bonita, muy integrada, 2 hijas, y en ese entonces casada con mi esposo, con el que me había ido a Alemania. Vivimos casados 21 años, procreamos 2 hijas, tuvimos una familia bonita. Mi esposo, un ingeniero nuclear, uno de los primeros ingenieros nucleares, fue el vendedor del primer reactor nuclear en Laguna Verde, etcétera, ¿no? Es un hombre exitoso también, y logramos compatibilizar bien las cosas, pero cuando ya empiezo a asumir funciones de mayor relevancia en el Senado de la República, que asumo la presidencia del Senado, que tengo que reunirme con dignatarios, con el presidente de la República, miembros del gabinete, etcétera, que tengo que viajar mucho, ahí hay una ruptura, porque era ya demasiado, ¿no? Como que el esposo decía, oye, yo sí creo en la igualdad, sí te apoyo, pero esto es demasiado para mí, soy muy tradicionalista, yo vengo de Michoacán y ahí las familias son muy tradicionales, conservadoras, y me cuesta mucho trabajo. Entonces pactamos una separación, muy bien, sin problemas. Más que cercana al presidente, digamos que yo era una política de las instituciones, ¿verdad? Venía con una formación profesional y personal reconocida dentro del partido, dentro del gobierno, y cercana al presidente de la Madrid, porque había yo participado en su campaña, cercana al presidente Salinas, porque había yo participado en su campaña, pero como senadora asumo el papel de líder de los senadores, y con mucha franqueza y apertura al presidente Salinas en aquel entonces le hice notar que para los senadores, para el grueso de los senadores, era muy difícil aceptar que México pudiera entrar al Tratado de Libre Comercio. Pero en ese entonces el presidente usó una metáfora, nos dijo, miren ustedes, ya, bueno, nosotros le decíamos, es que con este tratado nosotros nos vamos a ahogar, ¿verdad? Vamos a sucumbir como nación.
Y entonces nos dijo, miren ustedes, hagamos de cuenta que estamos viviendo en una isla, pero el mar está creciendo y va a borrar la isla. Todos tenemos que aprender a nadar. Los que no saben tienen que desarrollar la habilidad de nadar. Tenemos que encontrar un puerto seguro. Si en esos tiempos se hablaba de nadar para poder llegar a puerto seguro, a como están las cosas hoy, ¿no sería más recomendable flotar? Porque sin nada igual nos cansamos. No, yo creo que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Yo diría que durante muchos años en el Congreso de la Unión siempre tenía presente a Chiapas por sus desigualdades humanas y sus desigualdades regionales, dentro del Estado los diferenciales tan grandes que existen entre una ciudad como Tuxtla Gutiérrez, con un nivel de desarrollo equivalente, digamos, a Montevideo, Uruguay, a una ciudad como Tzimol. Esas grandes desigualdades dentro de mi estado siempre me preocuparon mucho. Y en México, cuando apoyé presupuestos, leyes, códigos, derechos, siempre mi preocupación era que eso llegara a Chiapas para que se transformara nuestro estado. Después, cuando el PRI deja de estar en el poder y tu servidora también deja de tener participación en la vida pública a nivel nacional, y me vengo a Chiapas a cumplir un compromiso moral, ético. Chiapas me había dado a mí ya 2 diputaciones federales y una senaduría, y yo me sentía en el deber moral de venir a trabajar por Chiapas. Entonces vengo, asumo el liderazgo de mi partido en Chiapas, gano las elecciones, gano una curul en el Congreso del Estado, y desde el Congreso del Estado trato de impulsar una política de concordia, porque en ese momento el problema en Chiapas era la concordia y la pacificación. ¿Cuántos amigos de mentira y enemigos de verdad tiene? Ah, no, amigos de verdad muy pocos, y amigos de mentira muchos, y enemigos de verdad alguno que otro. Siempre he pensado que la política de altura es necesaria, aún en el pequeño poblado, y no política caciquil, ni política de agravios, ni politiquería, y mucho menos sucumbir a los chantajes, ¿no? Yo no creo que el chantaje sea una forma eficaz de hacer política. ¿La presencia de los maestros no es parte de un chantaje para presionar al gobierno? Pues es ciertamente de la falta de capacidad para el diálogo entre ambas partes, ¿verdad? Porque el diálogo es entre dos. Pero, por ejemplo, en la administración pasada yo en ocasiones me quedaba con la impresión de que teníamos a los maestros, pero con prácticas no muy saludables. Sin embargo, ellos cumpliendo el compromiso de no faltar a clases un día del año. Tenemos un sistema político que tiene ciertas reglas, ¿verdad? Y en esas reglas se incluye el dar por terminado de una manera tajante el poder del predecesor. ¿Por qué? ¿Muere el rey? Un poco. Es una vieja regla que nos ha hecho muchísimo daño en el país. Y en la historia de México lo podemos advertir. No podemos crecer cuando lo que hacemos es derribar los cimientos que se crearon con los fondos públicos, con el dinero del pueblo en un periodo inmediato anterior. Entonces, lo que se hace no es lastimar la obra que se realizó, sino lastimar al personaje para que de esta manera resurja el nuevo liderazgo. Diga una cosa, ¿de pronto no le pasó por la mente de esos escenarios que han ocurrido en el... La política es una ciencia y la política es un arte también, y la política es la tarea más importante que tenemos los seres humanos en nuestra civilización. A partir de la política se desatan nuestras grandes virtudes, nuestros grandes éxitos,
o nuestros grandes defectos y nuestras grandes debacles. Fíjese que internamente soy una mujer de mucha firmeza, de convicciones indeclinables y también de una conducta apegada a mis principios, porque creo yo que un pueblo tan pobre, tan empobrecido, tan lastimado y tan abusado como el pueblo mexicano y el pueblo chiapaneco, no merecen ningún desvío, ninguna distracción, y no merecen la frivolidad ni la frugalidad de los liderazgos políticos, no lo merecen. En ese sentido sí me siento tranquila con mi conciencia, soy una mujer que se va a dormir tranquila todos los días. ¿Tiene miedo a algo? No, a nada. El poder ha mostrado sus garras cuando se ha revertido en mi contra. Yo he sentido el peso del poder público sobre mis espaldas y la he sorteado. No digo que no me haya hecho daño, como a todo ciudadano me ha hecho daño, mucho daño. En alguna ocasión ejercí una función sumamente delicada y afecté muchos intereses muy enraizados, que eran como el prolegómeno de lo que hemos vivido los años subsecuentes, y bueno, pues eso se paga caro. ¿Soledad? No. ¿Corrupción? No, tampoco, menos. ¿Chiapas? Amor. ¿Familia? Entrega total también. ¿Sueños? Muchos. ¿EZLN? Compromiso. ¿Luis Donaldo? Una memoria indeleble. ¿Manuel Velasco? Un gran, profundo afecto. ¿Maestros? Sentido de responsabilidad. ¿Reformas? Necesarias porque son estructurales. ¿Le faltó ser gobernadora? Sí, pasó mi tiempo. ¿Lo buscó? Sí. ¿Y qué pasó? No existieron las condiciones políticas apropiadas en ese momento y por eso decidí venir a servir a Chiapas. Y yo creo que hay que reconocer algo muy importante. Decía Juárez, a la República se le sirve desde cualquier posición, por modesta que sea. Yo pienso que María Elena es una mujer de entereza, una mujer que sí ya supo, primero, disputar el espacio a un gobernador muy fuerte como fue el gobernador Sabines en su momento, que en el último periodo fue un gobernador difícil, duro. ¿Fue buen gobernador? Fue un gobernador duro, fue un gobernador que quería mantener la gobernabilidad a cualquier costo y que por lo tanto la negociación política con él era muy difícil, y María Elena logró una buena negociación para ser candidata. ¿Se debería llamar a Juan Sabines a rendir cuentas? Yo creo que todos los gobernantes deben rendir cuentas, todos, sin excepción. Y creo que es muy importante la profesionalización de los medios de comunicación, que en la República, a nivel nacional, los medios llegan a acuerdos verdaderamente ignominiosos con los poderes formales de la República. Y por eso son un poder fáctico, ¿verdad? Y los poderes fácticos deben ser controlados por los poderes formales de la República. ¿La doctora Blanca Ruiz responde es de mano dura o firme? Firme, y cuando es necesaria la dureza hay que aplicarla. Pues, sin embargo, fíjese que todos mis amigos me dicen Blanquita. Ayúdeme a terminar la frase. Ayúdeme a terminar la frase. Yo, Blanca Ruiz, responda, quiero que Chiapas me recuerde como una mujer que hizo ¿qué? Como una mujer que trató de servirle con integridad.